Yo me encomiendo al Señor y me uno a la oración de mi hermano, pidiéndote, oh Dios, que seas tú ayudándome en mi debilidad, con tu gracia, con tu fuerza, porque solo no puedo, Dios, necesito de ti. Ayúdame en esta noche. Amén, Señor, y amén. Vamos a ir al libro de Efesios capítulo 5. Esa es la porción que Dios desde el jueves pasado escogió para ministrar, para enseñarnos, y tiene que ver con un sentir que el Espíritu Santo colocó en el apóstol Pablo. Y aunque lo ministró en aquel tiempo a la iglesia en Éfeso, hoy el Señor usa estas líneas para bendecirnos, para afirmarnos y sobre todo para extendernos un llamado. Amén. Efesios capítulo 5. Antes de empezar a leer, yo solo quiero traer parte de lo que Dios nos habló hace 8 días, como una pequeña introducción. Son 5 puntos, pero no es que vaya a decir lo mismo, sino que quiero tratar más bien de colocar poco a poco las bases de este nuevo mensaje. Va a ser para la casa. Dios le dio un título a este mensaje o a esta serie y es un despertar. Amén. Un despertar. Y en Efesios 5, Pablo habla de un adormecimiento espiritual reflejado en la manera en la que vivimos la vida. O sea, nuestra forma de vivir, la manera en la que nosotros estamos quizás viviendo esa cotidianidad, podría estar manifestando que estamos dormidos espiritualmente. Amén. Amén. Y un adormecimiento espiritual es un estado de cansancio, de fatiga, de somnolencia e inactividad espiritual. Yo no sé si algunos de los que están aquí, los que estamos aquí, en algún momento nos hemos sentido así o nos hemos visto así. Y no solo en lo natural, porque es normal cansarse. El desgaste de la vida, el trabajo, las obligaciones, las situaciones nos desgastan. Y entre más nos hacemos adultos, más sentimos el rigor y el peso del ritmo de vida. Y sobre todo que vivimos en una ciudad donde el tráfico, el acelere, la ida, la venida, amados, es muy desgastante. Pero en lo espiritual también, muchos de nosotros en algunas etapas, tal vez sea esta, no lo sé. Muchos de nosotros experimentamos lo que es un adormecimiento espiritual. Esto quiere decir que el adormecimiento espiritual es una pérdida de la capacidad para reaccionar y ser sensibles a la voz de Dios, a su presencia, a su obra, a sus propósitos y a todo el entorno de eternidad desde el cual Él se manifiesta. Yo no sé si le ha pasado que como que usted dice, no sé si es la frase correcta para describir esta sensación, pero no sé si usted ha dicho, pastor, es que hace mucho no siento a Dios. No sé si le ha pasado eso. Pastor, es que hace mucho como que no entiendo qué es lo que Dios quiere de mí. O si me está hablando no me he enterado. O si alrededor de lo que vivo Él se está manifestando, me cuesta verlo a Él. Según lo que el apóstol Pablo cita, los principios, el mensaje de Efesios capítulo 5 tiene que ver con un adormecimiento espiritual desde el cual nosotros no podemos reaccionar a lo que es Dios, a su presencia. Y en esta noche o en este tiempo quiero sumarme al llamado que el apóstol Pablo le hace a la iglesia en Éfeso, porque de alguna manera siento por el Espíritu que es el llamado que Dios también le hace a esta casa. Y en el versículo 15,
el apóstol Pablo cita una frase que nos podría llevar a examinar si nosotros estamos en un adormecimiento espiritual. Y no pierda de vista esto. Pablo habla de un adormecimiento espiritual reflejado en la manera en la que vivimos. Amén. O sea, tu estilo de vida puede estar reflejando un adormecimiento espiritual. Como vives tu día a día, puede estar reflejando un adormecimiento espiritual. Por eso él dice en el verso 15, tengan cuidado de cómo viven. Estoy ahí en el capítulo 5, versículo 15, dice, tengan cuidado de cómo viven. O sea, examinen su manera de estar viviendo. Revísenla para darnos cuenta si hay un adormecimiento espiritual. Ahora, es importante considerar en nuestra vida si nosotros estamos en un adormecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque si usted lee, y voy a citarlo tal cual como lo dice, por tanto tengan cuidado cómo andan. La palabra original aquí es cómo viven. Dice, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, y al final termina diciendo, porque los días, ¿qué dice? Porque los días son malos. Porque los días son malos. Es como si dijera, en tiempos malos es donde más los hijos de Dios deben de vivir de una manera correcta. En tiempos malos es donde más los hijos de Dios deben de estar en un despertar espiritual. Y estamos en tiempos malos. Amén. Ahora, los tiempos se hacen más malos cuando los hijos de Dios, en vez de estar viviendo como corresponde y estar despiertos espiritualmente, pues están más bien dormidos y están viviendo de manera contraria a lo que son en Dios, a la voz de Dios, a lo que Dios está manifestando. Amén. ¿Estamos aquí? Ahora, cuando pensamos y lo hablábamos hace 8 días, en lo que es la vida para entender la manera de vivir, sabemos o hemos aprendido que la vida del hombre está compuesta por su mentalidad, o sea, la forma en la que pensamos. Si usted pregunta, bueno, si Dios me está diciendo que tengo que examinar mi estilo de vida, ¿qué es lo que yo tengo que empezar a revisar? ¿Cuáles son las áreas de mi vida que tengo que empezar a diagnosticar? Entonces entendimos que la vida del hombre está compuesta por su manera de pensar, su personalidad, su carácter, sus actitudes, sus conductas, sus hábitos, su manera de hablar, de relacionarse con los demás, sus motivaciones y las decisiones que definen el rumbo de su vida. Yo he intentado agrupar lo que compone la vida del ser humano. Puede que usted me hable de otros aspectos más, incluso la dinámica familiar, ¿cierto? La forma en la que usted suple sus necesidades, cómo usted sacia sus deseos. Todos estos aspectos compenden lo que es la vida del hombre. Y es allí donde necesitamos echar un vistazo. Porque la vida del hombre es la plataforma desde la cual nosotros reaccionamos a lo de Dios. Todo esto que he hablado es la plataforma desde la cual Dios quiere conectarse con cada uno de nosotros. Amén. Entonces, nuestra manera de vivir puede estar reflejando dos estados diferentes. Por un lado, si estamos adormecidos espiritualmente, o sea, desconectados de Dios. Tu manera de vivir puede estar reflejando si estás desconectado de Dios o si estás en un despertar espiritual. ¿Qué significa un despertar espiritual? Que estamos siendo reactivos a Dios.
respondiendo a nuestra relación con Dios, respondiendo a su voluntad, respondiendo a lo que somos en Él. Eso es un despertar espiritual. Amén. Por eso el apóstol Pablo en el verso 15 al 18, no lo he leído aún, pero estoy solamente trayendo a colación algo que el Señor nos habló hace 8 días. Pablo explica, y si usted tiene en dónde anotar, anote esto porque es muy importante. Pablo explica 3 cosas que nos ayudan a evaluar nuestra manera de vivir para darnos cuenta si estamos en un adormecimiento espiritual. 3 cosas que nos ayudan a evaluar nuestra manera de vivir para darnos cuenta si estamos en un adormecimiento espiritual. Amén. La primera de esas, en el verso allí 15, él dice: vivan como sabios y no como necios. O sea, el que vive sabiamente es porque está en un despertar espiritual, reactivo a lo de Dios, con una conexión a su corazón y a su voz. Amén. O sea, ¿dónde me doy cuenta que yo estoy en un despertar espiritual? Porque en mi manera de vivir yo estoy viviendo sabiamente. O sea, pienso en lo que estoy haciendo intencionalmente para tener en cuenta a Dios, lo que Él me ha dicho y cómo Él me quiere dirigir. Amén, amén. Por otro lado, puedo entender también que cuando yo vivo de manera necia, y vamos a aprender eso en esta noche, que es un necio. Cuando yo actúo como un necio, eso es un reflejo de que yo estoy en un adormecimiento espiritual. Amén. Ese es el primer aspecto, que me ayuda a evaluar mi forma de vida para darme cuenta si estoy despierto o adormecido espiritualmente. Amén. Segundo, redimir y aprovechar bien el tiempo es una muestra de que yo estoy en un despertar espiritual. Lo contrario sería perder el tiempo, ¿verdad? Y desaprovechar las oportunidades de lo que Dios quiere hacer en mí y de lo que a través de mí también Él quiere cumplir. Cuando yo no entiendo la importancia del kairos de Dios, de tu momento ahora en Dios, y le saco todo el provecho a la intención de lo que Dios quiere hacer, es porque estoy en un adormecimiento espiritual y estoy viviendo, como solemos decir, en modo avión. O sea, está pasando el tiempo, no nos enteramos de qué es lo que Dios está haciendo. Si usted se pregunta, wow, si ahora me está visitando un kairos de Dios, ¿cuál es la intención de Dios? ¿En qué tiempo estoy? La escritura dice de la tribu de Isaacar que eran entendidos en los tiempos y sabían lo que tenían que hacer. Muchas veces no sabemos lo que tenemos que hacer porque no entendemos el tiempo ahora, presente, de lo que Dios tiene para mi vida. Amén. Amén. Entonces, ese es un segundo elemento que nos ayuda a revisar o a evaluar si estamos adormecidos espiritualmente. Y por último, vivir bajo el control del Espíritu Santo y evitar aquellas cosas que nos llevan a perder el juicio y el control de nuestros actos es una evidencia de que estamos despiertos espiritualmente. Cuando no es mi voluntad, cuando no es mi carne, cuando no son mis pasiones las que me gobiernan, sino es el Espíritu Santo, el sentir del Espíritu Santo, ahí me doy cuenta entonces que estoy en un despertar espiritual. Pero cuando es mi vieja naturaleza, mis pasiones, mis tendencias, las que me gobiernan, entonces es fácil darme cuenta que estoy en un adormecimiento espiritual. Amén. Es más, voy a decirle, cuando hay hábitos, pasiones, hobbies, deseos que nos llevan a perder el juicio, la razón,
y que no nos permiten controlar nuestros actos, eso es una evidencia de que estamos en un adormecimiento espiritual. ¿Sabía que la fornicación es algo que nos lleva a perder el juicio y el control de nuestros actos? Las adicciones, sea cual sea, hábitos tóxicos que nos controlan. Eso es una señal que evalúa nuestra forma de vivir, de administrar el tiempo, de administrarnos a nosotros mismos y que refleja que estamos en un adormecimiento espiritual. Pero en esta noche quiero hacer un énfasis de estos tres elementos que nos ayudan a medir, a evaluar y a diagnosticar si estamos en un adormecimiento espiritual. Quiero que veamos el primero, porque el apóstol Pablo en el verso 15 dice: vivan como sabios y no como necios. Dije hace un ratito que vivir neciamente es una evidencia de que estoy adormecido espiritualmente. Y yo quiero que en esta noche podamos aprender lo que significa este principio aquí. Entonces léalo conmigo. Por tanto, tengan cuidado de cómo andan o cómo viven, no como insensatos, o sea, no como necios, sino como sabios. Vivir como sabios o vivir como necios es la cuestión. Mira al que está a su lado y dígale: vivir como sabios o vivir como necios. Ahí está la oferta. Ahí está la cuestión. La Biblia, lenguaje sencillo, dice: vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. En otras palabras, un necio no piensa primero lo que hace. Actúa y luego medita y dice: ay, ¿yo por qué hice esto? La embarré. Y la mayoría de las veces estamos tratando de arreglar situaciones en las que no nos tomamos primero un tiempo para pensar y reflexionar y decir: bueno, ¿qué quiere Dios? ¿Me conviene esto? ¿Me bendice esto? ¿Me edifica? ¿Honra a Dios? ¿Esto es lo que Él me ha enseñado? ¿De acuerdo a su propósito es por donde Él me quiere dirigir? La mayoría de las veces el ser humano se precipita, actúa y luego piensa. Amén. Estamos aquí. En el original dice que debemos actuar con diligencia y exactitud. Me gustó eso. Con diligencia y exactitud. En otras maneras, en otras palabras, sin perder el tiempo, sin reparar esfuerzos, haciendo lo que me toca. Con exactitud significa con precisión, con claridad, dando en el blanco. Amén. ¿Estamos recibiendo en esta noche? ¿Cuántos están despiertos? Amén. Ahora, el sabio, escuche esto que me pareció muy lindo, disfruta vivir de acuerdo a lo que se le está enseñando. Bíblicamente, en el libro de Proverbios, la escritura nos dice que el sabio disfruta vivir de acuerdo a lo que se le ha enseñado. Encamina sus pasos en la instrucción. Valora lo que Dios le enseña por encima de las cosas materiales. El sabio responde con humildad y obediencia ante la corrección. Yo no estoy citando un pensamiento mío. Agrupé unos pensamientos que Proverbios habla cuando describe a una persona sabia. El sabio valora lo que Dios le enseña por encima de las cosas materiales. Responde con humildad y obediencia ante la corrección. Se beneficia de la corrección. Controla su enojo. El sabio permanece en el buen camino y lo que aprende de Dios dirige su caminar. Yo sé que corrí, tal vez usted no cogió mucho, pero después esto va a quedar en la transmisión y usted lo puede recordar. Amén. Amados, cuando la Biblia habla del sabio, está describiendo un carácter y una actitud del corazón delante de Dios. ¿Qué es sabiduría bíblica? Sabiduría de este mundo tiene que ver con experiencias y conocimiento.
Sabiduría bíblica tiene que ver con mi actitud frente a mi caminar y mi relación con Dios. Amén. Esa es la verdadera sabiduría. Ahora, quiero empezar con esta conclusión y es: la necedad es una evidencia de que en nuestro adormecimiento espiritual hay una ruptura en la relación con Dios. Eso es la necedad. Porque si la sabiduría tiene que ver con mi actitud, mi respuesta, mi sometimiento a Dios, a mi relación y mi caminar con Él, entonces la necedad tiene que ver con una ruptura en mi caminar con Dios, en mi relación con Dios. Amén. ¿Estamos aquí? Ahora, si usted quiere, Proverbios 10, capítulo 10, Proverbios capítulo 14, capítulo 15, 16, 17, 21, 22, 23, 26, 27, 28 y 29 habla de los necios. ¿El 2 también? Entonces súmenle el 2. Proverbios capítulo 2, capítulo 10, capítulo 14, 15, 16, 17, capítulo 21, 22, 23, capítulo 26, 27, 28 y 29, habla de lo que es un necio. Y escuche muy bien, hice un resumen y una Biblia de estudio me agrupó todos estos conceptos. El necio es alguien que le falta sentido común. ¿Qué es un necio? Alguien que le falta sentido común. Es ingenuo, se aleja de los sabios. Es una conducta, porque no quiere aprender. Desprecia los buenos consejos y por eso hace inservible la verdad en él. Vuelvo y repito, el necio es alguien que le falta sentido común, es ingenuo, se aleja de los sabios, desprecia los buenos consejos y por eso hace inservible la verdad en él. El necio es orgulloso y altanero. Repite su necedad, o sea, que vuelve a caer en sus propios errores. No hay nada más necio que seguir fallando en lo mismo de siempre. ¿Usted no ha visto eso? No hay nada más necio que seguir cayendo en la misma debilidad, fallar en lo mismo de siempre. El necio confía en sí mismo, da rienda suelta a su enojo. Sus palabras arrogantes se convierten en una vara que lo golpean. Eso me impactó. Si usted lee y estudia todos estos capítulos, se va a dar cuenta que contiene cada uno de estos aspectos. Persigue sueños ilusorios. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de eso. Los necios todo el tiempo dicen: ay, yo quisiera, ay, yo anhelo, ay, yo sueño. Pero lo que sueña es algo inalcanzable porque no se ha sentado realmente, conscientemente a decir: oiga, ¿será que esto es para mí? ¿Es posible? ¿Lo puedo alcanzar? Entonces dice: persigue sueños ilusorios. No saben a dónde van y se engañan a sí mismos creyendo que sí lo saben. Amén. Disfruta del mal camino. Se enfurece cuando descubren y corrigen su necedad. Esta me impactó. Se enfurecen cuando descubren y corrigen su necedad. Y el necio siempre ocasiona peleas e incita disturbios. Es fácil reconocer a un necio. Y todos estos aspectos nos dejan ver si nosotros probablemente estamos en un adormecimiento espiritual. Son en las actitudes, en la forma en la que hablamos, en la manera en la que reaccionamos ante la vida, cómo tratamos a los demás, cómo nos comportamos ante los conflictos y sobre todo cómo reaccionamos a Dios y a su propósito, a su instrucción, a su trato, a su formación. En las reacciones ante Dios nos podemos dar
cuenta si somos gente necia o si somos gente sabia. Amén. Amén. ¿Estamos entendiendo? Quiero que apliquemos este concepto frente a lo que significa la sabiduría. Vamos a hacer un contraste para ir aprendiendo. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 9, versículo 10. Este es un texto muy conocido por la iglesia y es importante recordarlo para tenerlo claro. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: el temor del Señor es la base de la sabiduría. O sea, el respetar a Dios, el honrar a Dios, el valorar a Dios es lo que realmente me hace una persona sabia. Amén. Si usted no sabe qué hacer en cierta situación, que la mayoría de las veces cuando nosotros como hijos de Dios queremos preguntar: Señor, ¿yo debo hacer esto o no lo debo hacer? ¿Sabe qué es clave para que usted sepa cómo tiene que actuar si Dios tal vez no le dice haga esto? Porque no siempre Dios va a estar ahí diciéndote haz esto o aquello. Pero si hay algo que va a definir cómo tenemos que actuar, es lo siguiente: si en todo lo que usted va a hacer tiene en cuenta el respeto a Dios, la honra a Dios y darle valor a Dios, usted sabrá qué es lo que tiene que hacer. Si en lo que usted hace se está agradando a sí mismo o a los demás o a su carne o a este mundo, eso ya permite ver su nivel de sabiduría y también si realmente nosotros en nuestra relación con Dios le tenemos en cuenta para honrarlo, para respetarlo y para darle un valor. Amén. Y es algo, miren, esto es poderoso. Enseñémosle a la iglesia el temor de Dios. Pidámosle a Dios que ponga en la iglesia su temor. Porque el temor de Dios no es terror. El temor de Dios tiene que ver con respetar, honrar y valorar a Dios por quién es Él, por lo que Él hace, por lo que Él ha hablado, por lo que Él revela de sí mismo. Todo el que tiene en cuenta lo que Dios es, sabrá cómo tiene que actuar. Amén. Entonces, mire cómo lo dice completo. El temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado, ¿qué dice allí? El buen juicio. ¿Cuándo yo pensaré sabiamente? En la medida que conozca a Dios. ¿Está aquí conmigo? Esto es un principio poderoso. ¿Cuándo yo empezaré a pensar de la manera correcta? En la medida que conozca quién es Dios. ¿Cuándo mi juicio, mi criterio, cuándo mi mentalidad será la correcta? En la medida que aprenda a conocer quién es Dios. Y cuando se juntan mi conocimiento de Dios y mi respeto a Él, entonces me convierto en alguien sabio. Amén. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos aquí? Vaya ahora, o más bien quiero leer este verso en la Biblia lenguaje sencillo. Dice de esta forma: todo el que quiera ser sabio, que comience por obedecer a Dios. Conocer al Dios Santo es dar muestras de inteligencia. Miren qué linda esa versión. Conocer al Dios Santo es muestras de inteligencia, es dar muestra de inteligencia. Ahora vaya conmigo a Job capítulo 28, verso 28. Y lo vamos a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Job capítulo 28, verso 28. Mire lo que dice. Esto es lo que Dios dice a toda la humanidad. O sea, a ti y a mí. Mira el que está a su lado y dígale: lo que viene a continuación es lo que Dios te dice a ti y me dice a mí. Dice: el temor del Señor es la verdadera ¿qué? ¿Qué dice allí?
El mundo nos enseña que sabio es alguien que tiene conocimientos de este mundo, que tiene experiencias, que sabe de muchas cosas. Pero la verdadera sabiduría tiene que ver con respetar y honrar a Dios. Usted puede que sea alguien ignorante e iletrado en este mundo, pero si usted ha aprendido a amar, a respetar, a honrar y valorar a Dios, Dios lo tiene como un hombre y una mujer sabia. Amén. ¿Está aquí conmigo? Dice, el temor del Señor es la verdadera sabiduría. Apartarse del mal es el verdadero entendimiento. Hay gente, amados, tan tonta que siendo inteligente ven el mal y van hacia el mal. Hay gente tan tonta que siendo inteligente ven el mal y derechito van hacia allá. ¿Saben qué es inteligencia? Huir, apartarme, decidir poner una postura frente a todo aquello que va en contra de Dios. Vaya conmigo ahora a Proverbios 14, capítulo 8. Proverbios 14, verso 8. Voy a leerlo en la Biblia de las Américas. La sabiduría del prudente, ¿qué dice allí? ¿Está en qué? Está en entender su camino. Hoy yo pregunto, y quiero que usted lleve a su corazón esta pregunta. ¿Usted comprende el destino y el propósito que Dios tiene para su vida? Porque ser sabio tiene que ver con comprender qué es lo que Dios designó para mí, trazó para mí. Quien no comprende el camino que Dios le ha trazado va a estar no solo en confusión, sino va a dar tumbos y va a estar sin rumbo todo el tiempo. Dice, la sabiduría del prudente está en entender su camino, pero la necedad de los necios es engaño. Voy a leerlo en la Biblia, lenguaje sencillo, para que usted entienda esa última parte. El que es sabio lo demuestra en que piensa bien lo que hace, pero el tonto vive engañado por su propia estupidez, dice esta versión. O sea, el necio no solo cree que actúa bien, sino que cree que sabe lo que debe hacer. No hay más necedad que esa, es un doble engaño. Amén. ¿Está aquí conmigo? Ahora, vamos a ir contrastando. Vaya conmigo a Mateo 7:24. Yo estoy aplicando para que podamos entender. Todo el que escucha en la Nueva Traducción Viviente, póngame en esa versión, porque escogí varios textos. Esto me va a permitir dirigirlo a uno al final, que es muy importante. Pero vaya conmigo a Mateo capítulo 7:24. Dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue, ¿qué es qué? Note que en todos los versículos que hemos leído hay una relación entre la sabiduría y la obediencia. Y es una sabiduría aplicada a mi relación con Dios y aplicada al propósito que Dios tiene sobre mi vida. Es una sabiduría, amados, que nos permite ver una sensibilidad, una respuesta, una forma de corresponder a mi relación con Dios y a su propósito conmigo. Por eso el apóstol Pablo allí en Efesios 5 dice, vivan como sabios. Y en todos los aspectos de nuestra vida, nosotros necesitamos entender que Dios debe tener un valor, una honra, un respeto, que tenemos que incluir en cada aspecto de nuestra vida el valor, el respeto y el honor de lo que Él representa. Eso es vivir como sabios, mis amados. Amén, amén, amén. Mire, esto va más allá de vivir bien, porque hay gente que vive bien y no tiene en cuenta a Dios. Entonces dicen, yo no le hago nada malo a nadie,
yo tengo un muy buen hogar, yo soy alguien que vive en integridad porque no robo, porque no soy fraudulento. Hay gente que vive bien en el mundo, pero nunca ha respetado, ni ha honrado, ni ha valorado a Dios, y mucho menos ha tenido en cuenta su propósito para su vida. Vivir sabiamente no solo tiene que ver con que mi vida sea estable, pacífica y tenga buenos resultados. Vivir sabiamente, amados, tiene que ver con mi respuesta a Dios, mi actitud delante de Dios. Hay muchos que se conforman con una vida tranquila, pero hay quienes buscan vivir una vida donde Dios sea honrado, donde Dios sea respetado, donde Dios sea valorado y sus caminos, su propósito sea algo que define nuestro caminar. Por eso Jesús allí en Mateo 7:24 dice: todo el que escucha, el que obedece, el que presta atención, todo el que le da importancia a mi enseñanza y la sigue, la aplica, la obedece, es sabio. Como la persona que construye su casa, ¿sobre qué dice allí? Lo único que te va a dar estabilidad en tu vida es que sabiamente tú decidas vivirla de acuerdo a la voz de Dios. Por eso dije al principio que el despertar espiritual tiene que ver con mi sensibilidad a la voz de Dios. Jamás el dinero, jamás un trabajo, jamás un proyecto de vida, jamás una carrera universitaria, jamás, amados, ni siquiera el tener personas a nuestro alrededor que quieran ayudarnos nos asegurarán una vida estable. Saben que en tiempos de crisis, de necesidad, en la parábola habla de que vendrán los ríos, de que vendrán los tiempos, los vientos, la lluvia, pero dice, la casa no caerá. Lo único que nos va a mantener a flote y firmes, estables, es que hayamos decidido vivir una vida sabia. ¿Y qué es una vida sabia? Tener en cuenta la voz de Dios en nuestras vidas. Vamos a ir a Santiago porque es allí donde quiero terminar en esta noche. Wow, y me rindió. Santiago capítulo 3, verso 13. Algunos dijeron, uy, gracias a Dios. Sabiamente lo dijeron. El verso 13 dice, es una pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Wow, qué tremenda pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. En el original dice que muestre en su proceder, en su manera de vivir, que muestre en sus obras que vive en sabiduría y en sometimiento a Dios. Eso dice el original. O sea, tú puedes decir, pastor, yo soy alguien sabio, yo soy alguien que he aprendido de mis errores, yo soy alguien que ha sido procesado por un trato de Dios y ya tengo una experiencia. Todo eso debe manifestarse ¿en qué? En un estilo de vida donde nosotros tenemos en cuenta a Dios y vivimos en sujeción a Él. Amén. Voy a leer este mismo texto, pero voy a leerlo desde el verso 13 al 17 en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios. Miren que en el original está haciendo referencias a la voluntad de Dios. Dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta, o sea, de acuerdo a lo que es correcto y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas,
Le voy a escribir lo que es un adormecimiento espiritual. Lo que viene es un adormecimiento espiritual. Porque es un estilo de vida contrario a estar sujeto a Dios, al escuchar su voz y dejar que Él dirija mi vida, y que el honrarlo y valorarlo a Él y respetarlo a Él quizás ya no es la motivación del corazón. Entonces dice, pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancia y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. ¿Qué nos mueve a vivir? ¿La amargura de no tener? ¿De que nos comparamos con otros y al verlos ellos sí tienen, entonces el corazón empieza a arder por celo? ¿De solamente buscar lo mío en un egoísmo, amados? En una jactancia, diciendo, bueno, sí, pues yo sé que hice mal las cosas, pero al menos tengo y estoy disfrutando. Así piensa alguien que está adormecido espiritualmente. ¿Está aquí conmigo? Y Dios dice que esa sabiduría, entre comillas, es una sabiduría humana y demoníaca. O sea, que no tiene en cuenta a Dios. Eso es lo primero, humana. Y segundo, está influenciada por demonios. Dice, pues donde hay envidias, verso 16, y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Hay versiones que dicen peleas, contiendas y toda clase de maldad. Es fácil darnos cuenta si estamos adormecidos espiritualmente, mis amados. Pero el verso 17 dice, pero la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y de buenas acciones. No muestra favoritismos y siempre es sincera. ¿Cuántas cosas hace la gente, amados, con una intención doble, solamente para sacar un beneficio o para usar a alguien para lograr un logro? Así piensa el mundo, ¿o no? Así piensa el mundo. ¿Cuántas veces nosotros, amados, no estamos dispuestos a ceder y permitir que otros crezcan? Si no estamos en una continua competencia. Yo quiero llegar primero, yo quiero alcanzar primero lo mío y el resto no me importa. Eso es una condición que habla de un adormecimiento espiritual. Verso 18. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Salmo 107, 43. En la Nueva Traducción Viviente dice así: los sabios tomarán todo muy en serio. ¿Sabe que las cosas con Dios son serias? ¿Y cómo hay que tomarlas? Con seriedad, no como un juego, ni de vez en cuando. Dice, verán en nuestra historia el fiel amor del Señor. Si usted ha tomado en serio a Dios, los demás verán en su historia de vida la fidelidad de la gracia de Dios, porque usted lo tomó en serio. A veces queremos ver la fidelidad de Dios en nuestras vidas, tomando a Dios a la ligera o como si fuera cualquier otra cosa. Pero si le exigimos, ¿por qué no hemos visto tu fidelidad? ¿Por qué no hemos visto tu respaldo? Y Dios dice, perdóname, hijo, tú no me tomas en serio. Lucas capítulo 24, verso 25. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Sabía que necedad también tiene que ver con incredulidad? Que aunque Dios te habla y te habla y te habla y te habla y te habla,
nosotros no hemos creído de corazón lo que Él nos dice. Y por último, el Señor solo me llevó a las vírgenes, las 5 sabias versus las 5 insensatas. Insensatez tiene que ver con dejar de hacer lo que me toca hacer por negligencia, por pereza o porque creo que puedo posponer lo que Dios me había dicho que tenía que hacer. ¿Sabe qué sabiduría? Prepararnos, anticiparnos. Amén. Póngase en pie. Señor, hoy nos has descrito a través de la Escritura cómo podemos evaluar en nuestra forma de vida si estamos adormecidos espiritualmente. Y una manera para darnos cuenta si estamos viviendo en ese adormecimiento es que vivamos la vida como necios. Y nos has permitido, a la luz de la Escritura, nos has llevado de un lado a otro para ver cómo actúa, cómo reacciona alguien necio. Probablemente muchos de nosotros hoy concluimos que de alguna manera estamos en un adormecimiento espiritual. Y el llamado que nos haces es a despertar. Y el llamado que nos haces es a vivir sabiamente, despertar y vivir sabiamente. Corresponder al valor de lo que tú eres. Corresponder a la dignidad que tú mereces. Corresponder, oh Dios, al honor que se te debe dar a ti por quien eres. Y no hay otra mejor manera de hacerlo cuando tenemos en cuenta tu voz y nos dejamos dirigir por tus caminos. Hoy oro pidiéndote en el nombre de Jesús que despiertes nuestro espíritu a una vida sabia. Despierta nuestro espíritu a una vida donde te tengamos en cuenta y donde tus caminos sean lo más importante para nosotros. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Dele un aplauso al Señor Jesús. Mis amados, regálese un abrazo.